Saludos profesor y compañeros. Hablaré sobre unos diagramas de la empresa Flores. Primero el diagrama de objetos. Para empezar vamos a explicar el objeto usuario que tiene los siguientes atributos: nombre, apellido, tipo de documento, número de documento, dirección, email, fecha de nacimiento, teléfono y celular. Como pueden observar, el objeto tiene una relación con reserva porque el usuario puede realizar una o más reservas. La reserva está compuesta por código de reserva, tipo de pago, destino de ida y vuelta, fecha de ida y vuelta, cantidad de pasajeros, número de asientos y monto. Con lo cual, cuando realizas la reserva, optas por elegir un tipo de servicio que, como vemos, tiene tres atributos: código de servicio, tipo de servicio y descripción. Es así que la reserva tiene una asociación con el objeto boleto, que también tiene una relación con el objeto pago que indicará que la reserva está pagada, y eso se cumplirá si el usuario realiza el pago. Volviendo al objeto usuario y viendo las anteriores asociaciones, cuando el usuario realiza una reserva, luego tiene que realizar el pago. Por eso el objeto usuario tiene una asociación con el objeto pagos, que tiene los siguientes atributos: código de pago, monto a pagar, información de usuario. Luego de realizar el pago, se relaciona con la base de datos en la cual se almacena la información, y que luego muestra la información a los objetos administrador web con un nombre de usuario y password, departamento de administración con código de área, gastos y horarios, y departamento de finanzas con código de área, tipo de empleado y empleados. Los departamentos de administración y finanzas tienen una asociación con el objeto empleado porque cuenta con la información de los empleados de los departamentos. A continuación hablaré sobre los diagramas de secuencias. Primero tenemos definir información de servicio. Como podemos observar, inicia con el actor administrador que elabora la información del servicio, que da como resultado un informe como se ve apunta al objeto información del servicio. En el segundo paso, el jefe de administración verifica si la información es correcta por el objeto de información del servicio. Luego el jefe, después de hacer la verificación, comunica al objeto administrador web, que después reemplaza la información antigua por la nueva. Es por eso que la componente del sistema de base de datos realiza una actualización. Al final, el objeto administrador web comunica la confirmación de la actualización del sistema. Gestión de reservas. Para empezar, el actor usuario llena su información personal al componente del sistema de base de datos. Luego se valida la cuenta, para culminar con llenar la información de pago para realizar la reserva, hacia la componente del sistema de base de datos. Luego la componente del sistema de base de datos envía la confirmación de la reservación, que luego esta muestra la información de la reserva al objeto administrador web. Gestionar cobranza online. En primer lugar, el actor usuario realiza el pago al banco, que luego la componente del sistema del banco comunica la transacción al componente del sistema de base de datos de la empresa Flores, que realiza una actualización de la venta, que más tarde envía un mensaje de confirmación del pago al actor usuario. Después, la componente del sistema de base de datos muestra la información al objeto de jefe de finanzas, que luego verifica la información. El diagrama gestionar cobranza presencial. El actor usuario realiza pago al objeto de cajero de ventas. El objeto de cajero de ventas registra la transacción de la componente del sistema de base de datos, que más tarde realiza una actualización de información por el pago, que luego entrega el voucher de pago y los boletos al actor usuario. Más tarde entrega el efectivo al objeto tesorero, que al final deposita el dinero en el banco. Y el diagrama de cuadrar cobranzas de las ventas. El actor contador realiza una consulta información a la componente del sistema de base de datos, que luego elabora el informe que da con la componente del informe del estado financiero. Más tarde el contador comunica la información de validación del estado si el sistema ha tenido imperfectos en su registro o no lo ha tenido el objeto de altos cargos. Al final el actor contador entrega un informe del estado financiero de la organización al objeto de altos cargos. Seguiremos por último con diagramas de actividad. Primero, definir información del servicio.
Este diagrama de actividad comienza con el administrador. Él elabora información del destino, elabora informes, luego establece detalles de boleto, establece descuentos y recopila la información. Luego el jefe de administración comunica la información al personal de bus, administrador web y accionistas. Y por último el administrador web actualiza la información. Ahí terminaría este diagrama de actividad. Luego, gestión de reserva de boleto. Este diagrama comienza con cliente, que completa la información de la reserva. Luego, el sistema registra esta información y el cliente se loguea. Para loguearse, el sistema valida la cuenta del usuario y si la información de esta cuenta es válida, registra el tipo de pago. Si no, muestra opciones de ayuda y finaliza el proceso. Pero si el registro de tipo de pago continúa, entonces el registro de reserva de usuario se hace vigente. Luego el administrador web actualiza la información de la reserva y finaliza. Gestionar cobranza. El usuario comienza este diagrama de actividad mediante realizar pago. Luego, él decide si es presencial o online. Si es presencial, el cajero de ventas recibe el dinero y deposita en la caja. Luego actualiza información del cliente y entrega los boletos y voucher de entrega. Al final, el usuario recibe los boletos y el voucher de entrega. Por otro lado, si es online, el sistema registra la transacción de la reserva, actualiza información del cliente, envía la confirmación de pago y el usuario recibe la confirmación de pago. Luego tenemos cuadrar cobranzas de las ventas. Este diagrama comienza con el contador, que verifica la información. Luego el sistema provee de información que ya está guardada en el sistema y el contador realiza un informe del estado financiero. Luego el jefe de finanzas comunica la validación de estados a los altos mandos, que son por ejemplo administrador web y otros que tienen importancia en esta tarea. Luego entrega informe de estado financiero a los altos mandos y los altos mandos reciben esta información. Gracias.